Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que les guste mi contenido. Quiero que pasen por mi Patreon para que tengas algunas ventajas. Subo novelas casi diario más que en YouTube. Patch salió de la sala de piedra en ruinas y regresó al vestíbulo del pequeño edificio. Pero tan pronto como llegó al salón, Oriana, Owen y los demás no pudieron evitar mirarlo. Maestro, ¿por qué eres el único que sale? ¿Dónde está el mago anciano? Owen miró detrás de Patch y preguntó. El maestro Gully tiene algo urgente que regresar antes de tiempo, respondió Patch con indiferencia, luego miró a Owen y preguntó. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo más que ver con él? No es nada, Owen se rascó el cabello grasiento y dijo con una sonrisa. Maestro, solo quiero preguntarle si el libro de Cagliostro del anciano le ha sido entregado. Todavía no, Patch negó con la cabeza y dijo. Es solo que seré un invitado en Karma Tag en poco tiempo, y tendré mucho tiempo para revisarlo, así que no hay necesidad de estar en prisa. Maestro, ¿está bien ahora? Recién ahora vi que su rostro estaba tan pálido que daba miedo. Patch acababa de terminar de hablar, y Oriana también preguntó. Es solo que su enfoque es obviamente diferente al de Owen. Lo que le importa a Oriana es el cuerpo y la seguridad de Patch. Al escuchar las palabras de Oriana, Patch obviamente se sintió mucho aliviado y le dijo con una sonrisa. Es solo una pérdida de energía mental, y no debería haber ningún problema después de unos días de recuperación. Eso está bien, maestro, debe saber que la explosión de hace un momento realmente nos conmocionó. Cullens dejó escapar un largo suspiro, exhaló una bola de gas negro y gris y abrió la boca. No tienes que preocuparte por mí en absoluto, pero todavía estoy un poco preocupado por ti. Voy a sacarte después de un tiempo. Solo espero que no cause ningún accidente afuera. Dicho. Maestro, ¿puedo salir contigo también? Al escuchar las palabras de Patch, Owen inmediatamente se animó y se inclinó para preguntar. Oriana, Elizabeth y los demás pueden salir conmigo, por supuesto. Patch asintió, luego miró a Owen y vacilante dijo con la boca fruncida. Pero tú, depende de tu desempeño durante este periodo. Si te portas bien, naturalmente puedes salir con nosotros. Si te portas mal, tú mismo lo entiendes. Después de decir estas palabras, Patch no pudo evitar mirar a Owen con los ojos entrecerrados, pero su corazón estaba a punto de explotar de alegría. Maestro, esto no es justo. ¿Por qué Oriana y los demás pueden salir incondicionalmente, y yo tengo que ver la actuación? Después de escuchar las palabras de Patch, Owen no pudo evitar cubrirse la cara y gritar en voz alta. ¿Qué? ¿Tienes alguna objeción a mi decisión? El rostro de Patch se derrumbó al instante, miró a Owen con ojos fríos y abrió la boca. No. Owen bajó la cabeza, luciendo un poco frustrado. Pero a los pocos segundos, volvió a levantar la cabeza y le dijo en voz alta a Patch. Maestro, definitivamente me portaré bien y realmente podría volverme loco si me quedo en este lugar. Está bien. Entonces te vigilaré. Después de que Patch terminó de hablar, miró a Owen de arriba a abajo y dijo con impotencia. Justo antes de eso, ¿puedes bañarte primero? Debes saber que el olor en tu cuerpo es realmente malo. No creo que tenga nada de malo. ¿Huele mal? No lo creo. Owen levantó la esquina de su ropa sorprendido, acercó la nariz para olerlo y dijo con una expresión desconcertada. Pero cuando Owen lo vio recogiendo la esquina de su ropa, Oriana, Elizabeth y los demás retrocedieron unos pasos y quedaron satisfechos en un instante. Las comisuras de sus labios se torcieron y dijeron impotentes. Está bien. Voy a ver a lavarte ahora mismo. Bueno, recuerda lavarlo. Después de que Patch le diera una advertencia, se dio la vuelta y caminó hacia el otro lado. Owen, Oriana y los demás solo escucharon sus últimas palabras. Volveré a mi habitación a meditar. Si no hay nada importante, no me molestes. Y la habitación de Patch no era muy diferente a su choza en el distrito de la calle 13 de Nueva York, al contrario, era más simple, con nada más que un escritorio y una cama. Tan pronto como regresó a la habitación, Patch se sentó con las piernas cruzadas en la cama, listo para comenzar a recuperar el poder mental perdido a través de la meditación. Pero después de mucho tiempo, Patch aún no entraba en el estado de meditación sin sentido. Nada más, solo porque estaba pensando en otra cosa, en este momento estaba pensando en lo que le dijo Gully justo antes de irse. Todos los libros de Karma Tag están abiertos para mí. Pensó Patch para sí mismo, con una sonrisa de suficiencia en la comisura de su boca. Al ayudar a Gully a sellar la energía oscura en su cuerpo hace un momento,
Paki en realidad tenía otros pensamientos cuidadosos en su corazón, y deliberadamente cometió el último pequeño accidente, pero Uji no tuvo la visión para verlo. Pero aún así, Paki todavía no pudo evitar sudar frío debido a su pequeña acción en este momento. No esperaba que la energía oscura en el cuerpo de Uji fuera tan grande, y jugó casi por completo con ese pequeño accidente. Debes saber que la explosión que alarmó a Oriana y los demás no fue una broma, fue realmente fatal para él. Con un suspiro de alivio, Patch cambió de posición. Afortunadamente, tenía muchas maneras de salvar su vida. Aunque había un riesgo de salir del juego, al final, estaba sano y salvo. Al ver esto, algunas personas tendrán que preguntarse, ¿por qué Patch cometió un accidente tan pequeño? La razón es muy simple, refiérase a la forma en que el médico salva vidas. Si el paciente se salva con éxito del peligro simplemente, ¿cómo puede tomarse en serio? ¿Dónde puede el paciente estar agradecido? Entonces, lo que hizo Paki también fue lo mismo www.gnovel.com y de esta manera, Paki también obtuvo una gran cosecha correspondiente. No escuché a Guyi decirle a la puerta de Kamak-Taj cuando se iba. ¿Estás abierto para? Él en cualquier momento. Si Patch va a Kamak-Taj ahora, realmente será un verdadero invitado. Lo más importante es que Guyi también dijo que todos los libros de Kamak-Taj se harán públicos para él. Al pensar en esto, Patch no puede evitar sentirse halagado. Los arduos esfuerzos del hermano finalmente no son en vano. Todos los libros de Kamak-Taj. Realmente tomé un gran problema. El libro de Cagliostro que esconde los misterios de la ley del tiempo, así como los libros de magia que registran hechizos y teorías básicas, pueden ser leídos y copiados por él. Kamak-Taj ha coleccionado libros durante un período de tiempo desconocido. Patch sabía que esto era un gran tesoro, por eso estaba tan feliz. El libro de Cagliostro le permite ver el misterio del tiempo más rápido, y quizás despertar otra característica de la divinidad del Señor Dios de un solo golpe. La ley del tiempo. Y muchos libros de magia sobre hechizos y conocimientos básicos también pueden mejorar su conocimiento y permitirle consolidar la base de los magos. Patch no tenía otra opción antes, porque solo tenía una copia de la verdadera solución de los magos. Aunque el contenido era muy rico, no cubría muchos aspectos sobre los conceptos básicos de la magia. El camino sigue hacia abajo, por lo que la fundación es muy importante para él. Pensando en esto, Patch no pudo evitar querer ir inmediatamente a Kamak-Taj para empacar todos los libros de magia y traerlos de regreso. Pero pensando en su poder mental casi agotado, Patch todavía reprimió sus pensamientos, cerró los ojos y se sentó con las piernas cruzadas en la cama y comenzó a meditar. Cuando Paki resolvió el peligro oculto en el cuerpo de Guyi, la última explosión estuvo lejos de ser tan simple como se imaginaba. Patch irradió todo su poder mental para encontrarse con la energía oscura, lo que causó un fuerte impacto. Al principio no sintió nada, simplemente pensó que su poder mental se había consumido demasiado. Pero en el proceso de meditación con las piernas cruzadas, Paki de repente descubrió que su piscina mental también estaba ligeramente dañada. El daño a la reserva mental no es peor que el agotamiento del poder mental, este es un problema extremadamente serio. El grupo de espíritus está conectado al alma, si no se hace correctamente, el alma de Patch se dañará permanentemente. Es problemático ahora. Con los ojos cerrados, Patch no pudo evitar fruncir el ceño. Si en este momento estaba secretamente feliz, ahora está realmente triste. Si insistes en jugar algunos pequeños trucos, ahora realmente te estás arruinando. Si Patch no estuviera meditando, definitivamente se daría una bofetada y te diría que hagas algo, haz un escándalo. Como mago, además de la fuente del alma, se puede decir que el estanque del espíritu es lo más importante en sí mismo. El alma está conectada y el cuerpo está conectado en serie. Si la piscina del espíritu se rompe, entonces este mago definitivamente morirá pronto. Afortunadamente, solo está ligeramente dañado. Aunque llevará algún tiempo, puede repararse de todos modos. Al pensar en esto, el ceño fruncido de Patch se relajó de inmediato. Aunque el daño al Spirit Pool superó sus expectativas, afortunadamente, el daño no fue demasiado y Patch tenía al menos varios métodos para restaurar el Spirit Pool a su máximo potencial. Comparado con todos los libros de la colección de Kamak-Taj, especialmente el libro de Cagliostro, este pequeño daño, al menos Patch todavía puede aceptarlo. Abandonando los pensamientos que lo distraían, Patch meditó durante unas horas y, después de reponer su fuerza mental agotada, se levantó rápidamente, se levantó de la cama y caminó hacia el escritorio.
Aunque es un escritorio, en realidad no hay libros sobre él, solo un conjunto de herramientas llenas de tubos de ensayo de vidrio. Los cristales de alma recolectados hace algún tiempo ahora son útiles. Después de decirse esto a sí mismo, Patch sacó el cristal del alma de su espacio exclusivo con un movimiento de su mano. Pero si se usa para hacer medicina, todavía tengo que limpiar las impurezas en estos cristales de alma. Parece que he estado ocupado estos días. Con el ceño fruncido ligeramente, Patch extendió la mano y recogió un tubo de ensayo sobre la mesa, le arrojó 2 cristales de alma del tamaño de una uña y luego agitó la mano y sacó una botella de agua azul claro del espacio exclusivo. Patch comenzó a verter el agua de color azul claro en el tubo de ensayo de vidrio, y hubo un sonido como la corrosión del ácido sulfúrico, y los 2 cristales grises del alma comenzaron a derretirse gradualmente. Después de un tiempo, vi 2 colores completamente diferentes en el tubo de ensayo de vidrio, el de abajo era una pila de impurezas color topo, mientras que la capa superior era un poco de agua clara con una luz azul claro, pero las impurezas color topo representaban más de la mitad de las tubo de ensayo. Efectivamente, es solo el alma de una persona común, y hay tantas impurezas. Hablando en voz baja para sí mismo, Patch comenzó a extraer con cuidado el cristal de alma líquido purificado del tubo de ensayo, y... después de casi media hora de intenso trabajo, una poción mágica con una tenue luz azul finalmente apareció en la mano de Patch. Gulu gulu. Después de terminar la poción, Patch levantó la cabeza y vertió toda la poción en su boca sin dudarlo. Los ladrones son tan repugnantes. Nunca debes hacer cosas que dañen a otros y te beneficien a ti mismo en el futuro. Un sabor extraño e indescriptible se extendió por la boca de Patch, y toda la cara de Patch no pudo evitar arrugarse en una bola. Es solo que después de que la medicina entró en su estómago, Patch de repente sintió una inexplicable sensación de alivio. Patch solo sintió que su alma parecía haberse sublimado repentinamente, y su poder mental se había llenado mucho más, una sensación refrescante fluyó a sus extremidades y huesos, e incluso su mente parecía estar más clara. Cómodo con un largo suspiro, Patch negó con la cabeza y gritó. Antes de que desaparezca el efecto de la poción, tengo que meditar rápidamente para reponer mi fuerza mental. Patch pensó para sí mismo, puso el tubo de ensayo en su mano en su lugar original, volvió a la cama, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a meditar. Y, durante varios días, Patch pasó casi todo su tiempo en el dormitorio. Excepto por el momento de comer y preparar la medicina, básicamente se sentaba derecho en la cama y meditaba todos los días. No hay un concepto de tiempo en el vacío, y no hay un ciclo de día y noche, por lo que Patch no puede saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Es solo que con el estado de mago actual de Patch, incluso si no duerme, no lo afectará demasiado, y su tarea urgente ahora es reponer el poder mental consumido y restaurar su propia piscina mental. Los cristales de alma almacenados de Patch se han agotado en los últimos días, pero afortunadamente, su piscina mental está a punto de ser reparada. Sin embargo, el poder mental de Patch que se perdió por su propia muerte ese día no fue tan fácil de recuperar de nuevo. Después de unos días, su poder mental solo se complementó con menos de la mitad de la cantidad total, y este fue el resultado de la aceleración. Progreso de la poción. Ese día, Patch se sentó con las piernas cruzadas en la cama y comenzó a meditar. La energía que absorbió del universo repuso su poder espiritual poco a poco, y Patch sintió que su mar espiritual se estaba llenando gradualmente. A esta velocidad, sumada a la poción del alma, Patch estima que podrá recuperar todo su poder mental en 4 o 5 días como máximo. Sin embargo, justo cuando Patch cayó en profunda meditación, una mirada escrutadora se posó sobre él en algún momento, lo que lo hizo despertar repentinamente. Pero cuando Patch abrió los ojos, no vio a nadie más en la habitación excepto a él, y la inexplicable sensación de mirar furtivamente desapareció de inmediato. ¿Quién es? ¿Quién me está espiando? Patch no pudo evitar caer en un pensamiento profundo. No creía que la sensación de espiar en este momento fuera solo una ilusión accidental suya. Su poder mental era tan fuerte que incluso en un centro lleno de gente, mientras alguien mirara fijamente él por un minuto, él podría alejarse rápidamente. Esa persona fue encontrada. Pero ahora Patch no puede sentir ningún rastro de esta persona que mira furtivamente, y este es un campo vacío abierto por él mismo, lo cual es muy anormal. Extremadamente anormal.
Tenía dos conjeturas sobre esta persona que miraba furtivamente en su corazón. La primera era que esta persona tenía una gran habilidad para esconderse, y se coló en su dominio espacial en silencio sin que él se diera cuenta. Es solo que la posibilidad de esta situación no debería ser grande. Y la segunda posibilidad es que la persona que lo espiaba era mucho más fuerte que Patch, tal vez no estaba husmeando en absoluto, sino una simple observación, que sin darse cuenta hizo que Patch notara un pequeño rastro. Después de levantarse y salir de la cama, la expresión de Patch se volvió seria. En ese momento, una voz de la nada entró repentinamente en los oídos de Patch: «Pequeño mago, ven a buscarme». Una voz corta pero apagada sonó en los oídos de Paki. Después de escuchar la voz, la cara de Paki se derrumbó repentinamente. Sondeando hacia la pista del sonido, Patch vio una onda claramente visible en el aire en un instante, y continuó sondeando hacia adelante. Patch solo sintió que su cabeza se quedaba en blanco por un momento. Porque vio algo que menos quería ver. Dormammu. Patch estaba muy sorprendido, nunca pensó que la persona que lo estaba espiando sería el señor oscuro Dormammu. Llevé a Coulson y Melinda a espiarlo antes, tal vez él también quería devolver el regalo una vez. Patch no pudo evitar bromear para sí mismo en su corazón. Pero Patch sabía que la broma era solo una broma después de todo. Dado que Dormammu cruzó múltiples dimensiones para encontrarlo en la brecha en el vacío, no debe ser tan simple. Dormammu obviamente tenía otras ideas. Pero, ¿cómo encontró Dormammu este lugar donde existo? De repente, al pensar en esta pregunta, Patch no pudo evitar sentirse angustiado. Aunque el espacio entre los huecos en el vacío no es el escondite más secreto de Patch, es obviamente imposible que la gente común lo encuentre por un tiempo. Además, este espacio sigue siendo un dominio exclusivo totalmente controlado por Patch. Generalmente, sin su permiso, incluso las pocas personas que se encuentran en el punto más alto del universo no pueden penetrar en silencio. Patch no pensó que Dormammu sería más fuerte que esos seres, por lo que debe haber usado algún método engañoso. ¿Lo estás buscando? Con un gruñido, Patch frunció el ceño y dio varias vueltas de un lado a otro, luciendo un poco vacilante. Pero después de un tiempo, Patch se detuvo de repente, como si hubiera descubierto algo. Sus cejas fruncidas se relajaron un poco y se dijo a sí mismo: «Dormammu, aunque no sé cuáles son tus planes, decidí encontrarme contigo una vez». Tan pronto como cayeron las palabras, Patch estabilizó su figura, cerró lentamente los ojos y dejó que la mayor parte de su poder mental saliera de su cuerpo, siguiendo el rastro dejado por Dormammu hace un momento. En el proceso de avanzar lentamente en el vacío gris, después de que Patch sintiera repentinamente un bloqueo, su cuerpo mental llegó a un lugar extraño, y... ¿es este el mundo oscuro? Patch murmuró para sí mismo, y al mismo tiempo miró hacia arriba y hacia abajo a su alrededor. Innumerables planetas o meteoritos sin forma erosionados flotan en un mundo oscuro, y Patch no puede sentir ni un rastro de vida en todo el mundo. Este es un mundo muerto envuelto en oscuridad y erosionado por el caos. Sí, este es mi mundo. Justo cuando Patch estaba mirando todo a su alrededor, una voz ensordecedora de repente sonó detrás de él. Patch giró rápidamente la cabeza y miró hacia atrás, solo para ver un enorme y extraño rostro humano frente a él. Hay innumerables líneas que se entrecruzan en la cara del hombre gigante, al igual que las rocas en la montaña calva. Al mismo tiempo, los ojos de color púrpura oscuro en la cara del hombre gigante miran fijamente a Patch inmóvil. Dormammu. Patch no pudo evitar exclamar cuando vio la foto frente a él. Sí, soy yo. La boca con forma de agujero negro de Dormammu se abrió y se cerró ligeramente, y dijo esta oración. Justo antes de terminar de hablar, escuchó su enorme boca abrirse y cerrarse nuevamente. Pequeño mago, viniste a mi mundo con una proyección espiritual, ¿tienes miedo de que te mate? Cuando Dormammu habló, había una expresión juguetona en su rostro. La expresión en el incomparablemente enorme rostro de Dormammu era particularmente obvia en los ojos de Patch, y después de escuchar sus palabras, Patch frunció el ceño ligeramente. De hecho, Dormammu tenía razón. Él vino al mundo oscuro como una proyección de un cuerpo espiritual. La razón por la que no vino en un estado físico fue porque Dormammu tenía motivos ocultos para él. Debido a que Dormammu no es un poco más fuerte que él, si Patch viniera a este mundo como un cuerpo y Dormammu lo matara, definitivamente sería incapaz de defenderse. Patch apreciaba mucho su propia vida, y nunca haría nada demasiado peligroso. Si no hubiera dudado de Dormammu, Patch probablemente no habría venido al mundo oscuro incluso si lo mataran.
Además, la atmósfera de caos y desorden impregnaba todo el mundo, incluso si solo el cuerpo espiritual estaba aquí, hizo que Patty se sintiera muy incómoda. Si no fuera por una emergencia, Patch no querría quedarse aquí ni por un segundo. Así es, cuando llegué al mundo oscuro, creo que es mejor para mí mantenerme a salvo, y no sé cuál es tu propósito. Ahora que Dormammu lo ha descubierto, Patch ya no va a mentir y decir la verdad. Pero a los pocos segundos, la voz de Patch cambió abruptamente. Es solo que dijiste que este es tu mundo, y tengo profundas dudas al respecto. Disculpe, ¿dónde puso a los otros señores oscuros cuando dijo esta oración? Pequeño mago, me estás provocando. Un aliento caliente como magma salió de la boca de Dormammu, lo que hizo que el cuerpo mental de Patch se relajara un poco. No te provoqué, solo dije la verdad. Paki dijo sin prisas, de todos modos, lo que está aquí es solo su cuerpo espiritual, incluso si Dormammu lo destruye, no le causará ningún daño sustancial, el problema es que si medita por unos días más, perderá. El espíritu simplemente agregue el poder de vuelta. La verdad. Dormammu dijo esta frase con una sonrisa aunque sus ojos seguían mirando fijamente a Patch, su expresión distorsionada se calmó. ¿Es la verdad? Patch extendió las manos y dijo en voz alta. Dormammu, aunque admito que eres realmente poderoso, probablemente no puedas representar a todo el mundo oscuro. Jeje, pequeño mago, eres realmente audaz. Dormammu se rió entre dientes 2 veces y luego preguntó. Pero no quiero hablar de este tema ahora, solo necesito que me digas una cosa. No hace mucho, sentí que ese tipo Gully fue a tu espacio. Quiero saber, ¿qué le hiciste? Justo cuando estaba hablando, la enorme cabeza de Dormammu se acercó y un par de enormes ojos que brillaban con una luz púrpura oscura miraron a Patch. ¿Anciano? Patch parecía muy sorprendido, y luego pareció entender algo de repente abrió mucho los ojos y miró a Dormammu, y dijo sorprendido. Entonces me encontraste a través de la energía oscura que se desborda del antiguo. Del dominio del vacío. Patch miró a Dormammu, y después del recordatorio de Dormammu hace un momento, entendió instantáneamente la causa y el efecto de todo el asunto. Si lo que esperaba era correcto, Dormammu debería haberlo sentido desde que Gully vino a él. Y a través de la última explosión, Paki supo que la energía oscura en el cuerpo de Gully también se había disipado mucho, y aún debería quedar un poco en su dominio del vacío. Si no, Dormammu nunca podría encontrar su dominio del vacío. Y las siguientes palabras de Dormammu también confirmaron la conjetura de Patch, solo para escucharlo sonreír de repente, y la voz ensordecedora volvió a sonar. Pequeño mago, acertaste, no esperaba que tuvieras cerebro. ¿Aún tienes cerebro? Al escuchar las palabras de Dormammu, Patch sintió que estaba a punto de explotar. Si alguien se atreviera a decirle algo así en circunstancias normales, definitivamente le daría una bofetada en la cara de inmediato. Pero cuando vio las llamas oscuras que rodeaban a Dormammu y su rostro severo y enorme, Patch sintió que debía soportarlo. Este es Dormammu, el señor del mundo oscuro. Se estima que antes de que Patch pudiera reaccionar, Dormammu ya lo había cubierto con una palma. Soportaré. Reprimiendo emociones incómodas, Patch se dijo a sí mismo en su corazón. Pequeño mago, déjame preguntarte de nuevo, ¿qué hizo Gully cuando vino a ti? ¿Por qué no puedo sentir su existencia en absoluto ahora? Mirando un par de ojos enormes, Dormammu le preguntó a Patch. ¿Antiguo maestro? Patch se rió levemente y dijo con un resoplido. Por supuesto que vino a mi casa para resolver sus problemas físicos, de lo contrario, ¿por qué crees que vino a mi casa? ¿Resolver el problema físico? Dormammu reflexionó por un momento, luego su voz aumentó repentinamente y preguntó con voz ensordecedora. Pequeño mago, ¿has resuelto el peligro oculto en Gully? Sí. Patch asintió. Es imposible. Pero después de escuchar las palabras de Patch, Dormammu de repente sacudió la cabeza y dijo en voz alta. La energía oscura erosiona todo desde el exterior, y es imposible resolverlo por completo, y con tus pequeños magos no tienes la capacidad de resolverlo. Tampoco. Así que pequeño mago, me estás engañando. Después de terminar de hablar, la enorme cabeza de Dormammu se acercó al meteorito donde estaba parado Patch, y su ira no se disimulaba en su rostro. Dormammu, no te mentí, ¿y no acabas de decir eso? Ya no puedes sentir la existencia de Gully. Si la energía oscura en su cuerpo no se ha resuelto, ¿cómo no puedes sentirla?
Patch extendió las manos y dijo sin prisas, de todos modos, él es solo una proyección mental, incluso si Dormammu lo elimina, no lo afectará demasiado, por lo que no tiene que ser demasiado estricto con el miedo a Dormammu. Y al ver a Dormammu así, es obvio que todavía hay muchas preguntas que quiere hacerle a Patch, mientras no lo enoje por completo, Patch piensa que no debe dispararle. Y la reacción de Dormammu fue como debería ser. Hasta ahora, se ha quedado callado instantáneamente después de que Patch dijo estas palabras. Además, si no conoces la solución a la energía oscura, no significa que yo tampoco lo sepa. Debes saber que todavía hay muchas cosas en este mundo que no entiendes. Abajo, Patch se apresuró a decir otra vez. Al escuchar las palabras de Patch, Dormammu no pudo evitar caer en una profunda reflexión. Pero Patch miró la apariencia de Dormammu, pero no pudo evitar reír salvajemente en su corazón. Debes saber que no resolvió por completo la energía oscura en el cuerpo de Gui, sino que simplemente la selló con el conjunto mágico. De hecho, esa energía oscura aún permanecía en el cuerpo de Gui, pero fue temporalmente imposible tratar a Gui nuevamente. Es solo una amenaza. Pero cuando Dormammu dijo que no podía sentir la existencia de Gui en absoluto, Paki de repente tuvo una idea en mente. Sintió que tenía que hacer algunas acciones confusas para Dormammu por adelantado. He abandonado el camino de la magia hace mucho tiempo y admito que hay muchas cosas que ahora no puedo entender en absoluto. Justo cuando Patch estaba atrapado en su propio plan en su mente, la voz sorda y atronadora de Dormammu volvió a sonar. Patch lo miró, solo para escuchar a Dormammu continuar diciendo. Pero, pequeño mago, ¿por qué quieres ayudar a Gully a resolver este peligro oculto? Si la energía oscura en el cuerpo de Gully crece gradualmente, incluso si no lo hago yo mismo, la energía oscura explotará después de acumularse hasta cierto punto, y la Tierra naturalmente se clasificará como mi dominio. Hablando de esto, las enormes pupilas de Dormammu no pudieron evitar apuntar a Patch, abrió su enorme boca con forma de agujero negro nuevamente y dijo. Entonces, pequeño mago, ¿por qué ayudas a Gully? ¿Qué es bueno? ¿Beneficio? Patch se encogió de hombros y abrió la boca para decir. El anciano me dio muchos beneficios, pero parece que no necesito decírtelo. ¿Muchos beneficios? Al escuchar las palabras de Patty, Dormammu no pudo evitar reírse, luego volvió a mirar a Patty y dijo. ¿Cuánto beneficio puede darte el anciano? ¿Todo el conocimiento mágico que recolectó en su vida? ¿Ojo de Agamotto hecho de gemas infinitas? Oh, no. Justo cuando estaba hablando, Dormammu sacudió la cabeza de repente. Es imposible que Gully te dé el ojo de Agamotto. Medios de contrapeso, por lo que es imposible. Entonces el precio que pagó el anciano debería ser solo esos libros mágicos. Después de que Dormammu terminó de hablar, sus ojos morados oscuros miraron a Patch, como si esperara su respuesta. Después de escuchar la deducción de Dormammu, Patch no pudo evitar sudar profusamente, suspirando que Dormammu, un tipo mayor, es realmente intrigante y tiene un gran cerebro. Todo el incidente casi se restauró. Pensando en esto, Patch no pudo evitar regañar al director de la película en su vida anterior. ¿Por qué hiciste de Dormammu un villano con un coeficiente intelectual inferior a 80 en la película? ¿Cómo diablos lo miras ahora? www.milnovel.com, donde se ve un poco descerebrado? Patch frunció los labios de mala gana y reafirmó la conjetura de Dormammu. Adivinaste bien, los beneficios que me dio el anciano fueron de hecho esos libros mágicos. Algunos libros de magia pueden hacer que te arriesgues a deshacerte de la energía oscura de tu cuerpo por la antigua. Dormammu dijo, mirando a Patch lleno de sorpresa, y dijo. Pequeño mago, ¿debería decir que eres estúpido? ¿O te estás pensando demasiado? Pareces pensar que las cosas son demasiado complicadas, pero no es demasiado difícil para mí. A través de las palabras de Dormammu, Patch sabía que probablemente pensó que estaba tomando grandes riesgos para resolver la energía oscura de Ancient One, pero de hecho, Patch no se arriesgó mucho, si no fuera por la propia muerte de Patch al final. Incluso puede eliminar fácilmente esas energías oscuras para Gully. Entonces, para atacar a Dormammu, Patch eligió decir la verdad. Imposible. Nadie puede deshacerse fácilmente de la energía oscura, ni siquiera yo. Dormammu rugió de repente. Las palabras de Patch lo hicieron sentir profundamente sospechoso, y sus ojos morados oscuros estaban fijos. Miró a Patch. Simplemente demuestra que eres un ignorante. Patch abrió las manos y dijo. Esa es la verdad, no es de su incumbencia si Dormammu lo cree o no. Dormammu no se enojó cuando escuchó las palabras de Patch, pero preguntó con mucha calma.
Pero, ¿por qué quieres hacer un trato con Guyi? Lo que Guyi te puede dar, yo también te lo puedo dar, y mucho mejor que el suyo. Entonces también podrías decirme que puedes intercambiar conmigo, parece que no hay nada en tu mundo muerto y oscuro que pueda interesarme. Mientras Patch hablaba, hizo un sonido de TSK y miró a su alrededor con indulgencia. De todos modos, en los ojos de Patch, realmente no podía ver nada más que oscuridad y ruinas aquí. Basado en tus ruinas, ¿qué me puede interesar? Patch negó con la cabeza, burlándose sin piedad en su corazón. Y Dormammu obviamente también notó la expresión de Patch y dijo en voz alta. Pequeño mago, aunque el mundo oscuro parece estar muerto y silencioso, hay innumerables tesoros escondidos en él. Mientras quieras, puedo darte la respuesta. Cosas. Después de una pausa, Dormammu continuó diciendo. Por ejemplo, la riqueza que guardo aquí es suficiente para igualar la suma de innumerables tierras. Jeje. Patch se rió entre dientes y preguntó. Dormammu, ¿crees que un mago que persigue la verdad suprema codiciaría estas posesiones mundanas? ¿No te importa la riqueza? Dormammu reflexionó por un momento y luego dijo. ¿Qué pasa con el conocimiento? En mi dominio, hay innumerables libros mágicos preciosos transmitidos desde la antigüedad. Creo que estas cosas deberían ser lo que necesitas. ¿Es magia antigua? Paiku apretó su barbilla, y si lo pensó, dijo. Estoy muy interesado en esto. Pero después de decir esto, Patch inmediatamente miró a Dormammu y preguntó. Pero parece que no necesitas comerciar conmigo. Con tu fuerza, no necesitas decirme tanto. Entonces, Dormammu, ¿cuál es tu propósito? Patch en realidad estaba muy desconcertado. Después de que Dormammu lo atrajera al mundo oscuro, no parecía haberle dicho nada sustancial, excepto por el asunto del antiguo, y ahora Dormammu en realidad usó esos preciosos libros de magia para tentarlo. Tiene que hacer dudar a Patch. Mirando a Dormammu con recelo, Patch sospechó que podría haber alguna conspiración que no podía adivinar. ¿Propósito? La voz atronadora de Dormammu llegó a los oídos de Patch. Pequeño mago, ¿cuál crees que es mi propósito? Como maestro del mundo oscuro, ¿qué otro propósito crees que tengo? Después del recordatorio de Dormammu, Patch reaccionó rápidamente. Dormammu, ¿tú, quieres usarme para devorar la tierra? Paki señaló la enorme cabeza de Dormammu y dijo en estado de shock. Así es, admitió Dormammu con franqueza. Es imposible. El rostro de Paki se volvió frío y se negó rotundamente. Dormammu, ¿crees que te permitiré destruir mi planeta debido a esos conocimientos antiguos? No parece que esté tan loco todavía, Bar. Nada es imposible. Dormammu sonrió y dijo de nuevo. ¿No es el objetivo final de la práctica de un mago obtener la vida eterna? Y no estoy destruyendo tu planeta, solo lo clasifico como mío. Es solo un mapa. Pequeño mago, mientras me ayudes a devorar la tierra, puedo darte vida eterna y darte un territorio en el mundo oscuro exclusivamente para ti. ¿No necesitas pensar en lo mejor de ambos? ¿Trato mundial? Jeje, la cola del zorro finalmente está expuesta, pensó Paki para sí mismo, y se burló en su corazón al mismo tiempo. ¿Vida eterna? ¿El territorio exclusivo del mundo oscuro? Se burló Patch y dijo. Dormammu, ¿realmente piensas en mí como un niño de 3 años? ¿Cómo puedes siquiera decirle una mentira tan torpe? Además, como un mago que persigue la verdad, mientras continúe mejorando, ganaré la eternidad algún día. ¿Por qué debería abrirme camino y convertirme en un mero señor del mundo oscuro? Mirando a Dormammu, Patch mostró un desdén no disimulado en su rostro. ¿Mejorando constantemente? Dormammu resopló con frialdad y dijo en voz alta. ¿Estás seguro de que tienes tales calificaciones? Cuando era un mago en ese entonces, tenía los mismos pensamientos que tú, pero ni siquiera yo tenía la más mínima esperanza de obtener un vistazo del más alto reino de la magia. ¿Crees que tu esperanza puede ser mayor que la mía? Hubo otro resoplido frío, y los ojos morados oscuros de Dormammu estaban llenos de desdén. ¿El reino más alto de la magia? Pero cuando Dormammu resopló con frialdad, Patch no pudo evitar burlarse en su corazón. Dormammu probablemente nunca pensó que había heredado parte de la autoridad del dios principal. ¿El nivel más alto de magia? Este definitivamente no es el final para él. ¿Y qué vida eterna? Sin mencionar nada más, incluso si solo tiene la divinidad del dios principal, Paki definitivamente puede ser inmortal. ¿Por qué abandonar el camino de la promoción continua de estos pequeños intereses que tienes delante? Entonces, si Patch realmente escuchó la tentación de Dormammu, entonces un burro realmente lo pateó en la cabeza.
Pero Patch no le confiará estas cosas a Dormammu, porque estos secretos están destinados a ser conocidos solo por una persona, y esa persona es Patch mismo. Solo para adormecer a Dormammu, Patch sintió que era mejor actuar un poco más normalmente. No tenías esperanza en ese entonces, pero eso no significa que yo no tenga esperanza. Mirando a Dormammu, Patch dijo con orgullo. Y no renunciaré a la verdad y me sumergiré en la oscuridad tan fácilmente como tú. No es en línea con lo que creo. Entonces, ¿no estás preparado para aceptar mi sugerencia? Dijo Dormammu a la ligera. La actitud tranquila de Dormammu hizo que Paki se sintiera muy anormal. Mirando su enorme cabeza con sospecha, Paki de repente se sintió un poco inquieto. Pequeño mago, para ser honesto, ¿eres realmente audaz? Antes de ti, casi nadie me ha refutado en mi campo. Justo cuando Patch se sentía incómodo, la voz de Dormammu volvió a sonar. Si es una persona común, se estima que ya se ha convertido en un pedazo de polvo, pero tú, ¿qué me pasa? Preguntó Patch en voz alta. Pero eres muy valioso para mí, así que no te borraré fácilmente. www.milnovel.com. Escuchando las palabras de Dormammu, aunque Patch no puede ver nada en la superficie, no puede evitarlo en su corazón. Se burló. ¿Borrarme? ¿Qué estás bromeando? Viajo por el vacío del universo, si puedes encontrarme, es realmente un fantasma. Y si no fuera porque la energía oscura en el cuerpo de Gully se escapó antes, probablemente no habrías podido averiguar dónde está mi intercambio de vacío. Patch pensó esto en su corazón, y esto no es una exageración, aunque Dormammu es el señor del mundo oscuro y afirma existir más allá del tiempo, a los ojos de Patch, quien también tiene las características de la ley del tiempo y el espacio, su ley del tiempo y del espacio obviamente no es muy hábil para dominarla. Y si no fuera por la fuerza actual de Dormammu que era más fuerte que él, ni siquiera sería posible que Patch viniera aquí para escuchar sus tonterías. Pero Dormammu obviamente no podía escuchar lo que Patch estaba pensando, y solo lo escuchó continuar. Pequeño mago, te garantizo que mi promesa será válida para siempre. Cuando lo descubras algún día, te doy la bienvenida a mi mundo. Después de reflexionar por un momento, Dormammu agregó de inmediato. Creo que habrá un día así. No creo que haya un día así, Patch se burló y replicó, luego levantó la cabeza y le dijo a Dormammu. Y no creo que sea necesario que sigamos hablando. Entonces, si no hay un trato que sea beneficioso para ambos en el futuro, por favor no vuelvas a venir a mí. Después de terminar de hablar, Patch no esperó la respuesta de Dormammu, y el cuerpo presentado con poder espiritual desapareció sin dejar rastro. Después de que Patch desapareciera, en el mundo oscuro y vacío, la enorme boca de Dormammu, que estaba solo aquí, de repente abrió un extraño arco. Chico gracioso, el cuerpo espiritual de Patch se disipó en el vacío, formando un torrente que atravesó la barrera del mundo oscuro y siguió las huellas de volver al cuerpo de Patch en el pequeño edificio del intercambio del vacío. Una atmósfera oscura y caótica repugnante. Después de que el poder espiritual regresara al mar espiritual, Patch no pudo evitar sacudir la cabeza incómodo cuando sintió el aliento del mundo oscuro en el poder espiritual, y lanzó un hechizo para expulsar el aliento. Me siento mucho mejor ahora. Con un largo suspiro, Patch negó con la cabeza, sintiéndose refrescado de repente. Después de recuperar la cordura, Patch no pudo evitar pensar en lo que Dormammu le dijo en el mundo oscuro hace un momento. ¿Qué diablos, quieres tenderme una trampa? Resopló para sí mismo, Patch se burló y se dijo a sí mismo. No sé quién estamos tramando nosotros dos, ¿a quién? Después de terminar esta oración interminable, Patch inmediatamente se dio la vuelta y se sentó de nuevo con las piernas cruzadas en la cama. Aunque su poder espiritual se ha recuperado mucho a través de la doble superposición de la medicina del alma y la meditación en estos días, todavía está recuperado menos de la mitad, por lo que continuará aumentando su poder espiritual a través de la meditación en los próximos días. Además, el trauma de Patch en su propia reserva mental no se ha reparado por completo. Si quiere repararlo por completo, es posible que tenga que esforzarse mucho. Está predicho que algunas cosas grandes pueden suceder en la Tierra a continuación, y algunas de las cosas ocultas que él dispuso en la Tierra aún no han jugado un papel. Si Patch va a hacer algo ahora, entonces la situación es urgente, por lo que no queda mucho tiempo para Patch ahora. Y 5 días después, el exterior del edificio Void Exchange. Patch abrazó a la linda Loli Elizabeth con una cara feliz, pero después de ver los hijos de puta que creó frente a él, no pudo evitar comenzar a tener dolor de cabeza.
Vi a Owen mirando a Patch emocionado con un gran paquete en la espalda, luciendo emocionado. El coloso de piedra Abu y el demonio Oriana miraron a Patch inexpresivamente con el rostro paralizado, incapaces de decir lo que estaban pensando. Y el demonio de las sombras Cullen se convirtió en una nube de humo negro y se metió en el bolsillo de Patch, pero afortunadamente, las partículas de sombra no tienen masa, mientras no meta su mano en el bolsillo, Patch no puede sentir la presencia de Karen. Owen Patch primero llamó a Owen, un caballero de alambre colgante que no tenía nada de caballerosidad. Maestro, ¿qué sucede? Al escuchar a Patch decir su nombre, Owen levantó la cabeza y preguntó de manera improvisada. La expresión de Patty se congeló por un momento, y extendió una mano para señalar la gran bolsa de equipaje en su cuerpo y preguntó en voz alta. ¿Qué llevas? No es nada. Owen parpadeó y respondió. Es solo algo de equipaje. ¿Es solo algo de equipaje? Patch negó con la cabeza, bajó a Elizabeth, señaló a Owen y preguntó bruscamente. ¿Dónde diablos pusiste el anillo espacial que te di? No sabes sobre el equipaje, ¿verdad? ¿En el anillo espacial? Tienes que saber que no vinimos a la Tierra para escapar. Cuando gritó la última oración, la voz de Patch aumentó repentinamente en decenas de decibelios. Maestro, no lo hice a propósito. Owen bajó la cabeza avergonzado y dijo avergonzado. Porque perdí accidentalmente ese anillo espacial, así que, ¿lo perdiste? Al escuchar esta oración, Patty se enfureció al instante, saltó y gritó. ¿Sabes cuánto vale este anillo espacial? Si se colocara en la Tierra, sería un tesoro invaluable. Maestro, no puedo culparme por la pérdida del anillo espacial. Dijo Owen agraviado. Si no te culpas a ti, ¿a quién más puedes culpar? Puedes perder cosas en tu cuerpo, yo también, Patch jadeó pesadamente y se quedó casi sin palabras. Al mismo tiempo, no puedo evitar sentir una sensación de impotencia. Dios. Ven y sálvame. ¿Cómo diablos se me ocurrió semejante bastardo? Pero cuando Patch estaba llorando y sin palabras para preguntarle al cielo, vi a la pequeña Loli Elizabeth caminando frente a Patch con una cara asustada. Padre, no culpes al hermano Owen, accidentalmente perdió su anillo interespacial cuando estaba jugando con él. Elizabeth miró a Patch inocentemente con un par de grandes ojos húmedos, tímidamente. Elizabeth, al ver a Elizabeth levantarse voluntariamente y admitirlo, las miles de palabras de Patch finalmente se convirtieron en un suspiro de impotencia. Ya que lo perdiste, entonces no lo perseguiré. Extendiendo su mano para tocar el cabello largo y negro de Elizabeth, Patch dejó escapar otro suspiro largo e impotente. Owen, por otro lado, se tomó el tiempo para mirar a Patch, con una expresión amarga en su rostro, preguntándose por qué la brecha entre las personas es tan grande. Por otro lado, Patch dejó escapar un largo suspiro, luego giró la cabeza para mirar a Owen y dijo con una cara fría. Es solo que estoy muy insatisfecho con el desempeño de Owen esta vez, así que tu cita para salir con nosotros se ha pospuesto infinitamente. Puedes salir cuando yo esté feliz. Al escuchar las palabras de Patch, Owen sintió como si un rayo golpeara su cabeza al instante y su rostro se congeló al instante. Maestro. No puede ser tan despiadado. Owen agarró la túnica de mago de Patch y fingió llorar. Si me dejas aquí solo, realmente me volveré loco. Patch sacó la túnica de mago de las manos de Owen con una cara fría y dijo en voz alta. ¿Te dije que te quedaras aquí solo? Pero justo cuando Owen estaba a punto de hablar, fue interrumpido por Patch sin piedad, y dijo impotente. Lo pensé hace un momento, parece que mi lugar no puede acomodar a todos, así que decidí dejarlos a ustedes, Abu y Owen Leana. Quédense aquí por ahora, y los llevaré juntos después de encontrar un lugar. Patch dijo estas palabras para no jugar descuidado con Owen, realmente lo pensó hace un momento, obviamente es imposible que tanta gente viva en su humilde choza, incluso si solo entra Abu gigante de piedra mágica, casi puede ocupar la mitad de toda la choza. Entonces, antes de encontrar un lugar adecuado, Patch decidió dejar que Owen y los tres se quedaran en Void Exchange por un tiempo. Maestro, ¿es cierto lo que dijiste? Pero después de escuchar las palabras de Patch, Owen obviamente no lo creyó y le preguntó con una cara amarga. Por supuesto que es verdad, ¿puedo seguir mintiéndote? Patch resopló. Eso no es seguro, no me mentiste ni una vez en las 2 sesiones. Owen pensó para sí mismo, parpadeando y mirando a Patch con amargura, pero no se atrevió a decir estas palabras. Ignorando la mirada de Owen, Patch giró la cabeza para mirar a Abu y Oriana que estaban parados a un lado y les dijo.
Quédense aquí por un tiempo y los dejen salir después de que encuentre un lugar. Sí, maestro Up y Oriana obviamente no tenían tantos problemas como Owen, y asintieron a Patch en respuesta. Está bien, Elizabeth, vamos primero. Tocando la cabeza de Elizabeth, Patch la abrazó y luego atravesó el vacío y el caos y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. En la choza destartalada de Patch, lo vi sosteniendo a Elizabeth a través de la cortina de luz oscura que brotaba de la pequeña caja de madera, y salió de un solo paso. El aire en la tierra es mucho más fresco de vuelta en la tierra. Patch no pudo evitar respirar hondo y se dijo a sí mismo con una expresión feliz. ¿La tierra? Elizabeth parpadeó con sus grandes ojos y preguntó con desconfianza. Papá, ¿es esta la tierra? Esta es la Tierra, pero nuestro lugar actual es solo una de las innumerables ciudades de la Tierra. Patch asintió y respondió con una sonrisa. ¿Es una ciudad? Elizabeth inmediatamente se interesó después de escuchar las palabras de Patch y preguntó con curiosidad. Papá, ¿hay mucha gente en la ciudad? ¿Habrá muchos niños de mi edad? Por supuesto. Patch asintió y dijo en voz alta. Limpiemos más tarde y los llevaré a jugar juntos. Está bien, entonces papá, vamos a limpiarlo. Al escuchar las palabras de Patch, los grandes ojos de Elizabeth no pudieron evitar doblarse en 2 lunas y media. Sintiendo la alegría de Elizabeth, Patch no pudo evitar reírse, la puso en el suelo, se arrodilló y le rascó la naricita y dijo. Elizabeth, espera aquí un rato, me cambiaré de ropa y saldremos. Bueno, está bien. Elizabeth asintió solemnemente. Después de recibir la respuesta de Elizabeth, Patch primero se agachó y cerró con llave la pequeña caja de madera y la volvió a poner debajo del escritorio, luego se quitó la túnica de mago de su cuerpo, la arrojó a un lado y la dejó flotar en el aire. Inmediatamente después, Patch abrió el armario de la habitación, metió la mano en el armario aparentemente vacío, sacó un traje casual negro y se lo puso. Después de hacer todo esto, Patch se dio la vuelta y caminó hacia Elizabeth, tomó su manita con una mano, palmeó su bolsillo con la otra y dijo. Culence, sal. Tan pronto como Patch terminó de hablar, una nube de niebla negra emergió de su bolsillo, flotó frente a Patch y gradualmente se convirtió en una figura. Después de que apareció el demonio de las sombras condensado Cullens, le preguntó respetuosamente a Patch. Maestro, ¿qué es lo que quiere? Cullens, Elizabeth y yo saldremos por un tiempo, y tú puedes quedarte aquí y encargarte de eso, ordenó Patch en voz alta, pero luego sintió que algo andaba mal, miró a Cullens de arriba a abajo y agregó. Solo pero tú tienes que tener cuidado de no dejar que otros te encuentren. Está bien, maestro. Cullens asintió. HMM. Respondió Patch en voz baja, luego se inclinó y le dijo a Elizabeth. Entonces vámonos. Después de ver a Elizabeth asentir, Patch tomó su pequeña mano, abrió la puerta y salió. A lo largo de la escalera, Patch y Elizabeth caminaron hasta la calle de abajo. Pero tan pronto como bajó las escaleras, Patch se detuvo en sus pasos y frunció el ceño involuntariamente. Patch negó con la cabeza y miró a su alrededor, y no parecía ver nada especial, pero Patch no pudo evitar sentirse un poco incómodo en su corazón. Porque se sentía como si estuviera siendo observado de nuevo. Es solo que esta vez las personas que miran furtivamente obviamente no son como Dormammu. El poder mental de Patch se extiende y barre, e instantáneamente encuentra a esas personas que miran furtivamente. Bueno. No una persona, sino varias personas lo están mirando juntas. Pero después de descubrir a estas personas que miraban furtivamente, Patch no hizo ningún movimiento, solo se quedó allí en silencio mostrando una extraña sonrisa. Porque Patch ya sabía quién enviaba a estas personas que lo estaban espiando, y estas personas no representaban ninguna amenaza para él. Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué nos detenemos? En ese momento, después de ver a Patch inmóvil, Elizabeth no pudo evitar preguntarle. No es nada, sigamos adelante. Dijo Patch en voz alta mientras miraba a Elizabeth con una sonrisa, y luego tomó su manita y siguió caminando hacia adelante. Y era casi mediodía cuando Patch y Elizabeth regresaron a Nueva York del Void Exchange. El sol abrasador colgaba alto en el cielo, y el calor abrasador hacía que todos los transeúntes sintieran un calor insoportable, y la gente caminaba rápidamente por la carretera. Pero con la fuerza de Patch, este poco de calor no lo afectó en absoluto, y Elizabeth misma pertenecía a un tipo especial de creación, por lo que este tipo de clima no podía afectarla en absoluto. Durante toda una tarde, Patch acompañó a Elizabeth en un recorrido general por el área de la ciudad de Nueva York y visitó brevemente algunas atracciones famosas cerca de Nueva York.
La Estatua de la Libertad, Central Park, Chinatown, Elizabeth, que acababa de llegar del Void Exchange al abarrotado centro de la ciudad, parecía extremadamente emocionada y estuvo muy emocionada durante toda la tarde. Patch también se sintió muy feliz al ver la sonrisa en el delicado rostro de Elizabeth. Aunque al principio, Elizabeth fue creada solo debido a los pensamientos lascivos de Patch, pero bajo la corrección del cangrejo de río más grande del universo, Elizabeth se encogió de una mujer elegante de unos 20 años a una pequeña Loli de 6 años. Patch redujo gradualmente esos malos pensamientos. Y ahora Elizabeth sigue llamando a Patch papá. ¿Cómo puede Patch tratar con un niño tan pequeño? Poco a poco, los sentimientos de Patch por Elizabeth se convirtieron en una relación pura de padre e hija. En ese momento, después de ver la emoción sincera de Elizabeth, Patch no pudo evitar sentirse muy feliz. Y, después de jugar durante una tarde, no fue hasta la noche que Patch llevó a Elizabeth, un poco cansada, de regreso a la cabaña en el bloque 13. A la mitad, Patch llegó a un pequeño supermercado cerca de la cabaña porque quería preparar las necesidades diarias de Elizabeth. Tan pronto como llevaron a Elizabeth al pequeño supermercado, la tía blanca que Patch conocía en la caja miró a Elizabeth con una sonrisa en su rostro y elogió a Patch. Señor Meiwes, ¿es esta su hija? ¿Es muy hermosa? Gracias. Patch asintió, luego levantó la manita de Elizabeth y respondió con una sonrisa. Grant, gracias por tu cumplido, esta es mi hija Elizabeth. Elizabeth. Después de recibir la presentación de Patch, la tía Grant se inclinó sobre la caja registradora, tocó la carita de Elizabeth y dijo con una sonrisa amable. La niña es muy bonita, toma, la tía te dará una caramelo. Justo cuando estaba hablando, la tía Grant sacó un dulce del recipiente y se lo entregó a Elizabeth. Pero Elizabeth no extendió la mano para tomarlo inmediatamente, sino que primero miró a Patch. Elizabeth, ya que la tía Grant te lo dio, guárdalo. Sabiendo que Elizabeth estaba pidiendo su opinión, Patch rápidamente se estiró para tomar el dulce y ponerlo en la mano de Elizabeth, y le dijo con una sonrisa. Elizabeth asintió levemente y luego le dijo a la tía Grant con una sonrisa en su rostro. Gracias, tía Grant. La tía Grant solo sonrió amablemente y extendió la mano para acariciar el cabello de Elizabeth nuevamente. Elizabeth, quédate aquí con la tía Grant por un tiempo y yo entraré para ayudarte a elegir las cosas. Patch dijo, mirando a Elizabeth, y después de que ella asintió, se dio la vuelta y caminó hacia los gabinetes del supermercado. Patch no tardó unos minutos en volver al cajero con una bolsa grande, poner la bolsa en el cajero y decirle a la tía Grant. Grant, ayúdame a calcular el monto total. Mientras hablaba, Patch metió la mano en su bolsillo y sacó una billetera. Señor Meiwes, es un total de 113 yuanes después de calcular el precio, la tía Grant le sonrió a Patch. Ok. Pero justo cuando Patch estaba a punto de sacar el dinero para pagar la cuenta, de repente vio una gran noticia que lo sorprendió en el periódico de la caja registradora. En la caja del pequeño supermercado hay un ejemplar del New York Times, y toda la primera plana del periódico está ocupada por una noticia. Y la gran noticia es, en la posición más conspicua del periódico, había una foto de un retrato de la parte superior del cuerpo. Esta persona parecía tener unos 30 años, y junto al retrato había una línea de palabras en inglés en negrita y negrita. Tony Stark, el timón de Industrias Stark, fue secuestrado por terroristas en una base militar estadounidense en Afganistán. A esto se refiere el texto en negrita y negrita en inglés en la parte superior del periódico. Al principio, Patch no sintió nada cuando vio el busto, pero no pudo evitar quedarse atónito cuando vio esta línea de escritura. Tony Stark ha sido secuestrado. Después de recuperar sus sentidos, Patch pensó para sí mismo, y no pudo evitar pensar en ello. Pensando en los recuerdos restantes de la trama de la película en su mente, Pikey recordó que el ejército le encomendó a Tommy que fuera a Afganistán para mostrarles el nuevo misil desarrollado recientemente por Industrias Stark. Pero después de mostrar el nuevo misil, el jeep militar en el que viajaba Tony fue atacado por una organización terrorista local, y Tony también fue arrestado por este grupo de terroristas debido a este ataque. Parece que Iron Man debería nacer pronto, pensó Patch con los ojos entrecerrados. Lo último es lo que más impresionó a Patch. Patch recordaba claramente que después de que Tony fuera secuestrado por estos terroristas, fingió ayudar a los terroristas a fabricar nuevos tipos de misiles en la superficie, pero confió en una pila de misiles rotos en la cueva. La primera generación de armaduras de acero se creó jugando con cobre y hierro podrido.
Al pensar en esto, Patch no pudo evitar admirar a Tony Stark desde el fondo de su corazón. No solo tiene mucha educación superior, sino que también tiene una reserva cerebral de conocimiento y una gran capacidad práctica. Comparado con él, Patch siente que su vida anterior los mejores estudiantes en Waxia y los mejores estudiantes en el examen de ingreso a la universidad son tan débiles. Este es un verdadero talento que trabaja duro. De hecho, hace mucho tiempo, luego de que Patch supiera que el mundo al que venía era el universo Marvel, y pensara en el secuestro del tallo de Tony Stark, tuvo la idea de salvarlo. En este caso, si rescatara a Tony Stark, por no mencionar mucho, al menos Tony aún le daría una mansión. Permítanme hablar sobre la gracia de salvarme la vida nuevamente, y él es rico y poderoso, por lo que no le falta una cantidad tan pequeña de dinero, ¿verdad? Si hay una mansión, Patch puede hacerse cargo de inmediato del tipo grande Arp, Owen y Oriana del Void Exchange. Pero después de una cuidadosa consideración, Patch rápidamente descartó esta idea. Aunque la idea es buena, es tan poco realista para Patch. Aunque Patch sabía que Tony fue secuestrado en Afganistán, Afganistán no es pequeño, el fantasma sabe dónde fue secuestrado Tony en un lugar tan grande. E incluso si Patch encontró a Tony y logró rescatarlo, pero tú, una persona que no es pariente tuyo, corriste tan lejos de los Estados Unidos para rescatarlo sin ningún motivo, no hay garantía de que Tony no tenga malos pensamientos. Tal vez Tony piensa que este secuestro fue hecho deliberadamente por Patch. No hables de casas de lujo a esa hora, tal vez cuando Patch despierte al día siguiente, vea una habitación llena de soldados estadounidenses con armas. Aunque Patch no tiene miedo, pero después de pensar en este tipo de cosas que obviamente es desagradecido, todavía piensa que está bien. Es que aunque no hay esperanza para la mansión, Patch todavía tiene algunas ideas sobre otra cosa. Entrecerrando los ojos y mostrando una inexplicable sonrisa en la comisura de su boca, Patch sabía que pronto tendría muchas cosas que hacer. Y, después de pagar la cuenta en el pequeño supermercado de la tía Grant, Patch tomó a Elizabeth con una mano y regresó a su cabaña con una gran bolsa de artículos de primera necesidad en la otra. Una vez de regreso en la cabaña, Patch vio que los párpados de Elizabeth comenzaban a luchar. Aunque Elizabeth es una vida mágica creada por Patch, en esencia es muy diferente de Oriana y Owen, se puede decir que Elizabeth es casi la vida mágica creada por Patch que es más cercana a los humanos normales. Y esta tarde, Patch la llevó por Nueva York por un largo rato. Elizabeth se sentía un poco cansada después de la emoción de venir a la Tierra. Elizabeth, ¿estás cansada? Patch extendió la mano y abrazó a Elizabeth después de preguntarle estas tonterías. Elizabeth asintió adormilada en los brazos de Patch. Entonces te llevaré a la cama. Después de recibir la respuesta de Elizabeth, Patch la llevó a la cama y suavemente la puso sobre la cama. Quitándole suavemente los zapatos a Elizabeth, Patch la cubrió con una fina colcha. Papá, buenas noches. Antes de irse a la cama, Elizabeth bostezó y le dijo a Patch. Buenas noches. Patch sonrió levemente, besó su frente levemente y estiró su mano para levantar un poco más la delgada colcha sobre el cuerpo de Elizabeth. De pie en silencio junto a la cama, después de que la respiración de Elizabeth se ralentizara gradualmente y cayera en un sueño, Patch se dio la vuelta y se alejó de la cama. Tomando la taza y sirviéndose una taza de café, Patch se sentó lentamente en la silla frente al escritorio con la taza en la mano. Tan pronto como se sentó y tomó un sorbo de su café, los ojos de Patch comenzaron a ponerse en blanco y no pudo evitar pensar en la gran noticia que acababa de leer en el periódico. Tony ha sido secuestrado y Iron Man está a punto de nacer. El período de tiempo intermedio estará lleno de logros. Pensó Patch y sus labios ligeramente fruncidos no pudieron evitar evocar un arco extraño. Es solo que tengo que pensar cuidadosamente sobre qué hacer específicamente. Frunciendo ligeramente el ceño, Patch tomó su taza y tomó otro sorbo de café, su mente daba vueltas rápidamente. Después de sentarse en el escritorio durante más de media hora, ya había terminado su taza de café antes de que Patch se pusiera de pie lentamente. Patch volvió a mirar a Elizabeth, que dormía profundamente, abrió suavemente la puerta y caminó hacia el pasillo fuera de la cabaña. Pero tan pronto como salió de la habitación, Patch inmediatamente volvió a fruncir el ceño. Porque sintió que varios ojos furiosos se posaban sobre él nuevamente. El espíritu de Patch se extendió y rápidamente encontró a las personas que lo estaban observando. Como era de esperar, estos mirones seguían siendo los mismos cuando Patch regresó durante el día. Estos chicos son realmente dedicados. Ni siquiera necesitan irse a la cama a esta hora tan tarde,
Patch se encogió de hombros, sacudiendo la cabeza, quejándose sin poder hacer nada en su corazón. Si no fuera por no poder moverlos por el momento, realmente quiero quemarlos a todos hasta las cenizas con el fuego del purgatorio. Sacudiendo la cabeza nuevamente, Patch agitó su mano y lanzó un hechizo de barrera de niebla, cubriendo todo el pasillo en el que se encontraba. Debido a las siguientes cosas, Patch no quiere que los extraños lo vean, así que, las precauciones necesarias todavía están en su lugar. Aunque el hechizo de esta barrera de niebla no tiene efecto, solo puede causar algunos errores visuales a las personas fuera del alcance del hechizo, pero obviamente ahora es muy práctico para Patch. Después de tomar simples precauciones, Patch inmediatamente gritó al aire. Culence. Una nube de niebla oscura emergió de la habitación, suspendida frente a Patch y se condensó a una velocidad visible a simple vista, finalmente convergiendo en una forma humana. Esta figura estaba rodeada por una capa de neblina gris-negra que lo cubría como una gasa. No había un mechón de cabello en su cabeza y todo su rostro estaba extremadamente borroso. Solo se podían ver un par de ojos que emitían una luz tenue. La figura suspendida frente a Patch es uno de sus seguidores, Shadow Demon Karens. Maestro, después de condensarse en una forma humana, Karens flotó en el aire y se inclinó para saludar a Patch. Sí. Patch asintió levemente en respuesta, luego lo miró fijamente y dijo con voz profunda. Quiero que me ayudes con algo de inmediato. Maestro, si tiene algo que pedir, no dude en pedirlo, respondió Karens en voz baja. Está bien, Patch asintió, luego levantó la mano en el aire y una cortina de luz ilusoria apareció instantáneamente frente a los dos. Culence, ¿has visto a este hombre? Justo cuando Patch estaba hablando, apareció una capa de ondas en la cortina de luz, y apareció un retrato dentro de la cortina de luz. El retrato en la cortina de luz tenía unos 30 años, tenía 2 bigotes en el labio superior y un cuerpo decente. Un traje, pero no muy alto. Ya veo. Cullens miró a la persona en la cortina de luz y asintió en voz alta. Pero después de ver a esta persona, Cullens inmediatamente volvió la cabeza para mirar a Patch y preguntó con sospecha. Maestro, ¿lo que quiere que haga tiene algo que ver con esta persona? Así es. Patch asintió, luego señaló el retrato en la cortina de luz y le presentó a Cullens. Este hombre se llama Tony Stark, y creará algo en poco tiempo, y esta cosa es útil para mí. Maestro, ¿qué quiere que haga? ¿Quiere que le quite esta cosa de la mano? Los ojos oscuros de Cullen brillaron intensamente, mirando a Tony Stark en la cortina de luz que, sus ojos se veían extremadamente desagradables. Al escuchar lo que dijo Karens, Patch no solo se quedó atónito, sino que preguntó con impotencia. Karens, ¿quién te enseñó a hacer esto? ¿Por qué tienes que agarrarlo de vez en cuando? Somos personas civilizadas, pero no debo hacer una cosa tan bárbara, ¿entiendes? Debes haber sido mimado por Owen, recuerda, no aprendas estos malos hábitos de él. Patch miró a Cullens con una expresión extraña y dijo con frialdad. No lo vuelvas a hacer la próxima vez. Dilo. Sí, amo. Los ojos de Cullens mostraron un poco de perplejidad, pero lo que Patch acababa de decir significaba que, podría ser que lo que dijo estaba mal. Pero después de escuchar las siguientes palabras de Patch, Cullens inmediatamente entendió lo que estaba pensando su maestro. Todos somos personas civilizadas con habilidades mucho más allá de la gente común. No solo es bárbaro, sino que tampoco tiene contenido técnico para robar directamente. ¿Cómo podemos hacer tal cosa? Patch negó con la cabeza y dijo cortésmente. Y lo que quiero no es el único, o se puede decir que lo que quiero no es esto, sino el conocimiento técnico relevante para crearlo. Antes de hacer algo, tenemos que pensar en cómo resolverlo de manera más concisa y efectiva. Es mejor comenzar desde la fuente del problema, en lugar de usar ciegamente medios violentos para resolverlo. Mirando a Cullens con la cabeza inclinada, Patch volvió a preguntar. Cullens, ¿puedes entender estas verdades? Debes saber que no eres ese tipo estúpido como Owen, y tengo grandes expectativas de ti. Entendido, maestro. Cullens asintió levemente y dijo con confianza. Aunque todavía no puedo entenderlo completamente ahora, definitivamente lo aprenderé lentamente. Eso es bueno. Patch sonrió aliviado y luego fijó su mirada en Tony Stark dentro de la cortina de luz. Ahora que entiendes lo que dije, déjame decirte los detalles de lo que debes hacer esta vez. Señalando a Tony Stark en la cortina de luz, Patch continuó. Tony Stark es el timón real de Stark Industries y, al mismo tiempo, un genio inventor, pero antes de que pudiera decir algunas palabras, Patch se detuvo rápidamente, le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo.
También tengo un tic cerebral. ¿Por qué me dices esto? ¿Cómo lo supiste cuando viniste a la Tierra por primera vez? Sacudiendo la cabeza, Patch miró a Cullens, abrió las manos y dijo. De todos modos, solo necesitas saber que es rico. Y tiene una tecnología que me es muy útil. Quiero que sea él. Tecnología. Entonces, Cullens, lo que quiero que hagas ahora es poseer a este Tony Stark y grabar todo lo que ha hecho recientemente a través de la tecnología de vídeo de la cortina de luz, y cuando regreses después de hacer esto, solo muéstrame el vídeo de la cortina de luz. Está bien, maestro, esta no es una tarea difícil para mí en absoluto. Cullens asintió con la cabeza. Patch asintió, y después de pensar por un momento, agregó. Pero debes recordar una cosa, debes estar oculto, y no debes dejar que Tony Stark note la más mínima anormalidad, y no lo lastimes. Manteniendo esto, el señor Stark tiene otros usos para mí. No se preocupe, maestro, definitivamente completaré lo que me ha dicho www.gnovel.com. Después de que Karen respondió en voz alta, inmediatamente preguntó. Entonces maestro, ¿me voy ahora? Sí. Patch asintió levemente. Al mismo tiempo, Cullens también se convirtió en una nube de niebla negra y desapareció ante los ojos de Patch. Después de ver partir a Cullens, Patch inmediatamente agitó su mano y usó un hechizo para borrar la cortina de luz en el aire. Pero justo cuando Patch estaba a punto de eliminar la barrera de niebla, la niebla negra transformada por Karen apareció repentinamente frente a él nuevamente. Cuando Karen se condensó en una forma humana, Patch frunció el ceño y preguntó. Karen, ¿qué te pasa? ¿Por qué regresaste corriendo a mí? Pero después de que Patch escuchó la respuesta de Cullens, la expresión de su rostro se congeló de vergüenza. La respuesta de Cullens a la pregunta de Patch es la siguiente. Maestro, de repente lo pensé, ¿no me dijo dónde está ese Tony Stark? No sé dónde está, ¿cómo encontrarlo? Al escuchar las palabras de Cullens, la expresión de Patch de repente se puso rígida, las comisuras de su boca se torcieron en silencio, y se quedó sin habla por un largo tiempo. Después de estar allí por mucho tiempo, Patch volvió en sí y se golpeó la cabeza con fuerza, preguntándose por qué siempre sentía que algo andaba mal en este momento. ¿Qué diablos? Resulta que este es el que se olvidó de decirle a Cullens. Pero cuando pensó que Tony Stark ahora estaba atrapado en una cueva desconocida en Afganistán, Patch no pudo evitar sudar profusamente. Mirando las estrellas en el cielo nocturno, Patch no pudo evitar estallar en lágrimas y miró al cielo sin palabras, y al mismo tiempo gritó con tristeza en su corazón. Maldita sea, ¿cómo olvidé esto? Pero la clave ahora es que no lo sé, Tony. ¿Dónde diablos está Stark? Aunque Patch se olvidó del primer peso más crítico cuando le pidió a Karen que hiciera esto, Karen salió como de costumbre a la mañana siguiente después de una noche de preparación. Es que el proceso es un poco más tortuoso. Después de que Cullens regresara y le hiciera esa pregunta vergonzosa, Patch se quedó petrificado por un momento antes de entrar en acción para resolver el problema. Definitivamente no es posible volar de Nueva York a Afganistán. Si a Cullens se le permite volar allí, la aviación civil ordinaria tardará más de un día, y Patch no puede garantizar si Estados Unidos tiene aviación civil a Afganistán. Por supuesto, lo más importante es, este tipo Cullens no puede tomar un avión. Imagínese, una persona extraña que está cubierta de niebla negra y ha estado flotando en el aire, ¿es posible que Civil Aviation of America le dé un boleto de avión? Patch pensó que si realmente dejaba que Cullens hiciera esto, entonces habría muchos soldados estadounidenses esperando en el aeropuerto, quizás Shield vendría a unirse a la diversión. Aunque Patch sabía que Cullens definitivamente no sería atrapado y no sería asesinado, pero el punto más importante es que Cullens no tiene pasaporte estadounidense. Eso sí, no tiene pasaporte de ningún país. Entonces, si esto todavía le permite volar, entonces la mente de Patch será realmente divertida. Karen fue traída por Patch del Void Exchange, qué puto pasaporte. Además, si tal polizón viniera de la nada, si Paki fuera encontrado por la oportunidad, entonces sus asuntos serían serios. Aunque Patch no le teme a los problemas, todavía le teme mucho a los problemas, así que después de una cuidadosa consideración, Patch decidió ir a lo seguro. Y en opinión de Patch, solo hay una forma más segura de dejar que los Karen vayan a Afganistán según lo programado. Construir una matriz de teletransportación de larga distancia a gran escala. Por supuesto, Patch no puede hacer un trabajo físico como dibujar una matriz de teletransportación, por lo que Patch palmeó solemnemente a Karen en el hombro y dijo.
Sao Nian, te voy a dar una tarea difícil ahora. Y, después de que Patch le entregó un plano a Cullens, trabajó muy duro para dibujar la matriz de teletransportación toda la noche. Durante este periodo, Patch también obtuvo innumerables resentimientos de Clarence, pero Patch no vio los pequeños ojos de Clarence llenos de resentimiento, y vio a Clarence tirada en el suelo exhausta mientras dibujaba la formación de teletransportación. Paki todavía suspiraba en secreto en su corazón, estaba realmente ingenioso. Tomó toda una noche, y antes del amanecer, Clarence completó por completo la matriz de teletransportación. Patch simplemente agitó su mano para inyectar poder mágico en la matriz de teletransportación, y Karen se fue a otro continente para llevar a cabo la tarea asignada por su maestro. Ubicación. Un pequeño desierto en Afganistán, misión 1. Encuentra a Tony Stark, misión 2. Obtener el núcleo tecnológico de Tony Stark. 2. Patch tiene una expresión avergonzada. Por supuesto, esta tarea no estaba allí en primer lugar, pero Patch la agregó más tarde. Porque si no puedes encontrar a Tony, entonces no hables de todo más tarde, y todos los preparativos de Patch serán en vano, pero él cree que los Cullens podrán encontrar a Tony en el vasto desierto, aunque llevará más tiempo. Toma algo de trabajo. Es solo que la confianza en sí mismo de Patch no proviene de Clarence, sino de algo que le dio a Clarence. La piedra mágica de detección. Puede detectar todas las actividades del personal dentro de los 50 kilómetros a la redonda y proyectar la situación en el lugar. Este es el poder de esta piedra mágica de detección hecha por Paki hace mucho tiempo. Patch recordaba vagamente que el desierto donde estaba atrapado Tony Stark no parecía ser muy grande. Con la piedra mágica de detección, mientras Cullens usara un poco de cuidado, definitivamente sería capaz de encontrar la cueva donde Tony fue secuestrado. En breve. Si Cullens no pudiera encontrarlo así, Patch definitivamente lo patearía cuando regresara y gritaría furiosamente. Ve a comer mierda. Pero afortunadamente, después de teletransportar a Cullens allí, en una hora, le transmitió una buena noticia a Patch. Los Cullen encontraron a Tony Stark. Sosteniendo una taza de café, Patch, que estaba sentado solo en el escritorio, miró la escena presentada por la cortina de luz virtual frente a él y asintió con una sonrisa. Es justo a tiempo para esta vez. Patch sonrió y se dijo a sí mismo, mirando hacia la cortina de luz virtual en el aire. En la cortina de luz, Tony Stark yacía medio muerto en una cama pequeña hecha de simples tablas de madera, con algo parecido a un tubo de oxígeno clavado en la nariz. Por supuesto, Patch no prestó atención a eso, sus ojos siempre estaban en el imán en el pecho de Tony que transmitía electricidad a través de la batería del auto. No pasará mucho tiempo antes de que el imán en el pecho de Tony Stark sea reemplazado por otra cosa. Y lo que sucede después del reemplazo es digno de la verdadera atención de Patch. Solo miré la apariencia medio muerta y comatosa de Tony Stark en la cortina de luz, y después de un rato, Patch limpió la cortina de luz en el aire con un movimiento de su mano. Porque Dios sabía cuándo despertaría Tony, y Patch no tenía la costumbre de espiar a un hombre grande todo el tiempo. Cullens mantendría un registro de todo lo que hiciera Tony Stark de todos modos, para que Patch no tuviera que vigilarlo todo el tiempo. Y después de quitar la cortina de luz virtual, Patch recordó algo muy relacionado con Tony Stark. Rápidamente sacó una computadora portátil en mal estado del cajón del escritorio, la abrió, conectó la fuente de alimentación y el cable de red. Patch tomó rápidamente el mouse e hizo clic en una página web. Aunque Paki nos molestó en tocar estas tecnologías modernas al principio, ¿cómo puede una persona caminar en los ríos y lagos sin ser apuñalada? Después de experimentar una lección dolorosa, Paki está decidida a centrarse en estas tecnologías modernas. Competencia, pero al menos algo de entendimiento. Después de todo, si un pícaro tiene conocimiento, nadie puede detenerlo, y como mago, él conoce la tecnología, ¿puede aún obtenerlo? Cuando Patch hizo clic en la página web, líneas onduladas aparecieron instantáneamente en la pantalla completamente negra, formando un mapa con varias líneas entrecruzadas. Patch, por otro lado, estaba mirando el gráfico en la pantalla de la computadora. Lo que estaba viendo era la situación de las acciones de Industrias Stark. Las acciones de Stark Industries también son algo a lo que hay que estar atento. Tan pronto como ocurrió el accidente de Tony, el precio de las acciones de Stark Industries realmente se desplomó. Parece que las cifras centrales más importantes de una gran empresa son realmente indispensables. Después de mirar brevemente el mercado de valores de Stark Industries, Patch no pudo ayuda pero exclamó.
Vi que el gráfico de líneas MAC del mercado de valores de Stark Industries en la pantalla de la computadora tenía pequeños altibajos ocasionales al principio, pero en general no era muy diferente. Pero en cierto punto en el medio del mapa, las acciones de Industrias Stark de repente dieron un giro brusco, y ese día, si Patch adivinó correctamente, debería ser el día en que saliera la noticia del secuestro de Tony Stark. Es hora de que gane mucho dinero. Mirando el gráfico de líneas MAC en la computadora, Patch no pudo evitar entrecerrar los ojos y reír. No olvides pasar por Patreon para capítulos completos. Subo novelas casi diario más que en YouTube.